Ya. Miren, nosotros ya habíamos analizado la unidad o empezado lo que es la unidad del desempleo. Y hoy en día vemos que es una realidad, ¿no? Que está pasando dentro de nuestro país con una nueva ley en donde se establece, ¿no es cierto?, el despido o la desvinculación de algunas personas que han estado bajo un contrato con nombramiento provisional, ¿ya? Y lo cual, pues, deben analizar algunas variables, algunas características, como por ejemplo, a lo mejor qué tiempo está la persona. Hay otros que se han acogido a una jubilación porque ya tienen también el tiempo de su aporte patronal, ¿ya? Entonces quieren acogerse también, se han acogido algunos con respecto también a esa parte. Entonces, dentro, miren, del análisis de las personas que posiblemente tengan que de ser desvinculados, a lo mejor sean los que estén cerca también a jubilarse, o los que de pronto hayan tenido alguna llamado de atención o alguna queja, ¿no? Por parte, a veces, si se trabaja con personas directamente usuarios, a lo mejor hay una queja que está interpuesta ya para esa persona o varios reclamos, ¿no? Por la atención o servicio que brinda dicha persona. Entonces, son una de las características que están revisando hoy en día y también, pues, gran responsabilidad para los jefes que están ahora que tienen que ver toda esa parte. Entonces, imagínense cuánto puede crecer también un nivel o índice de desempleo, ¿ya? Pero como parte de esta unidad, yo también les había dejado una actividad de que son los sueldos y salarios, ¿ya? Que para las personas que están dentro de una empresa, ¿qué es un sueldo y qué es un salario? ¿Ya? ¿Qué será un sueldo, Consuelo Valareso? A ver, ¿qué será un... Nuestra economista, buenas noches. Hola, Consuelo. El sueldo es todo lo que una persona adquiere por ofrecer sus servicios. Yo ahí tenía entendido que eran todas las personas, por ejemplo, o sea, que tienen, digamos, ofrecen sus servicios mediante un título, porque hay otros que también tienen el salario, vuelta que ese es como que les dan un básico. ¿Ya? ¿Alguien más? Economista, buenas noches. Un sueldo es la cantidad fija de dinero que se le paga a un empleado por un trabajo que realiza en el mes. ¿Ya? Muy bien, gracias. ¿Ya? Entonces vamos a ir analizando estos conceptos para al final hacer unas diferencias entre ambos y ustedes puedan tener una idea más clara de lo que estamos hablando. En el artículo 80 del Código de Trabajo, como lo indica aquí, el sueldo, eso. Primeramente, el salario y la remuneración que recibe el trabajador por su labor diaria, por una tarea específica o por una obra realizada. Y se conoce como jornal si es por día, ¿ya? El salario, como lo indica, ¿no es cierto?, nos van a pagar por una tarea, ¿ya? Por una tarea, a lo mejor por el trabajo diario, cuando no sé si han visto, por ejemplo, o lo que se ve normalmente en Loja, y aquí incluso en Catamayo, en el parque, hoy, los lunes, ¿no es cierto?, la gente sale al parque, de pronto a veces hay gente que van y los contratan por un día, por 2 días, de pronto por la semana, y reciben un pago por un determinado tiempo. Mientras que el sueldo es un pago mensual, ¿ya? Es un pago fijo acordado por las partes que no se reduce por los días feriados u obligatorios de descanso. Ambos constituyen el pago que corresponde al trabajador por prestar su servicio bajo relación de dependencia, ¿ya? Es decir, yo, independientemente, por ejemplo, de una persona que esté que cojan feriados o días en donde no se elaboran, ¿no es cierto? Igual va a recibir ese pago mensual, no interviene. Mientras que en un salario sí me van a pagar por los días trabajados, ¿ya? Trabajé 15 días, me pagan esos 15 días. Trabajé los 20, voy abajo. Mientras que un sueldo sí está bajo dependencia.
Es decir, que en muchos de los casos también, ¿qué significa bajo dependencia? Que va a estar enrolado, que va a recibir todos los beneficios de ley, ¿ya? Pero a ese total, en cambio, yo le llamo remuneración, ¿ya? Es decir, que a lo mejor yo le digo, le voy a pagar unas horas extras por su tiempo, dependiendo de la actividad, ¿no es cierto? Y toda esa suma, en cambio, es la remuneración que va a percibir esa persona. Ya yo les pongo un ejemplo aquí, no sé cuántos de ustedes estén trabajando por más de un sueldo básico, ¿ya? Entonces, eso implica que se han sumado ahí otras, ¿no es cierto?, otros ingresos y ese total es la remuneración percibida, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan tener claro esta parte, lo que es el salario y lo que es un sueldo. ¿Qué me dice el artículo 81 en su estipulación mínima? Que el monto del sueldo salario puede ser acordado libremente entre el empleado y el trabajador. Eso sí también es muy importante, porque cuando a uno lo contratan o lo llaman, ¿no es cierto? Le dicen, mire, este va a ser su sueldo percibido, su remuneración percibida o el salario recibido. Y entonces ahí viene, digamos, un poco, ahí el diálogo, ¿no es cierto?, entre las dos personas, entre si usted acepta, por ejemplo, ese sueldo, ¿ya? O muchas de las veces cuando hay un aviso de gente que se quiere contratar, ahí ya se especifica, ¿no es cierto?, cuál sería el sueldo. Y, por ejemplo, ya pues si usted ha postulado o está para esa vacante, pues ya lo único que toca es, dijo, indicarle cuándo va a empezar. Pero si no, y no hay información de sueldo, pues en ese momento, en la entrevista, cuando ya luego de haber pasado los filtros, le llaman y le dicen, sí, específicamente usted va a ser contratado y este es el sueldo a percibir. Y por eso es lo que aquí dice que puede ser acordado libremente entre el empleado y el trabajador. Siempre que se respete el salario básico unificado que establece el Estado. ¿Ya? Este valor mínimo es obligatorio y su finalidad es proteger el derecho a una retribución justa y suficiente que cubra las necesidades básicas del trabajador y su familia. Miren, en ambos casos, ¿cuál es el valor que vamos a tener entre salario y sueldo básico? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el salario básico unificado o el sueldo básico? El sueldo básico economista es 470 en este año. Ya, 470. Ya, entonces, ¿qué me indica a mí? Que yo no puedo, ¿no es cierto?, contratar a una persona menos de ese sueldo, ¿ya? Pero en algunos casos, o sea, sí vemos también que a veces hay un acuerdo entre las partes y dicen, mira, yo te voy a pagar 300, ¿no? Pero ya aquí lo que me indica es simplemente pues un acuerdo que a veces se sale también de lo estipulado por la ley, pero sí sigue sucediendo en la realidad, ¿ya? Entonces, el sueldo básico es de $470, que subió en este año, ¿no es cierto?, $10. Ahora, las formas de remuneración se pueden determinar de diversas maneras, según el acuerdo entre las partes o la naturaleza del trabajo. Puede ser un pago por unidad de tiempo, por hora, día, semana o mes, por hora realizada o tarea cumplida, por participación en los beneficios que genere la empresa o en una combinación de estas formas. Este sistema mixto puede ajustar el salario a características específicas del puesto. Hay gente que les pagan quincenas. Ya no sé cuántos de ustedes o cuántos familiares trabajan en la parte de quincena. Entonces, ese salario, ya la remuneración, ya se divide en dos quincenas. Es decir, yo voy a suponer que Estefanía gana $800, pero que de acuerdo a esta empresa o lo estipulado, pagan por quincenas. Entonces, en la primera quincena, a Estefanía le van a pagar, bueno, ya restado los beneficios de ley, ¿no es cierto? Vamos a suponer que nos quedan unos 712, ¿no? O 730. La primera quincena, pues, será de unos 400 y la diferencia de los 330, que ya es pagado la primera quincena hasta el 15 em,
de cada mes y la otra que sería a fin de mes. Y se paga esa remuneración. Ya no estamos hablando de un sueldo básico, sino de una remuneración. ¿Ya? Porque eso es lo que se ha acordado, digamos, pagarle o por el cual, por eso se la contrató a Estefanía. ¿Ya? Entonces, como les explico, pueden pagarse en quincenas, a lo mejor hay personas que pueden pagar semanal, pero bueno, lo más común es las quincenas y mensual, ¿ya? Pago y comprobante, acuérdense que el salario debe pagarse de forma oportuna en la fecha pactada, sin, sin retrasos injustificados, puede realizarse en efectivo mediante cheque o depósito bancario. Según lo acordado previamente, ¿en qué caso será el pago en efectivo? ¿En un salario o en un sueldo? Sería salario economista porque en sueldo tiene que justificar el pago. Exactamente, ¿no es cierto? Yo puedo contratar a una persona y eso si hablamos, digamos, de un trabajo, porque en empresa también todo tiene que ser bajo un documento, pero en el salario sí se puede pagar en efectivo porque yo lo contraté a una persona por 1 o 2 días y le puedo hacer el pago, ¿ya? Mientras que en un sueldo sí o sí tiene que justificarse a través de un comprobante y el requisito principal es que tiene que ir a la cuenta del trabajador o empleado. No es que yo le puedo depositar la cuenta de su mamá, de su hermana, etcétera. Por eso es que debe ir a nombre de la persona a la cual yo estoy contratando. Yo contraté a Janet Cruz, entonces ella tiene que darme una cuenta bancaria en donde va a recibir su remuneración, donde consten sus datos personales. Ya no, esto no es como decir que yo le voy a otorgar el pago a otra persona y la que está trabajando es Janet y le voy a depositar. No, porque yo tengo que, con documentación, respaldar esa parte. ¿Ya? Además, y hoy en día, pues, ¿no? Que a través de transferencias automáticamente el dinero está ya en sus cuentas. Además, el empleador tiene la obligación de entregar al trabajador un comprobante o recibo que detalle el valor y los conceptos que lo integran, garantizando transparencia y constancia de la operación. ¿Ya? Eso es una. Y también los roles de pagos, ¿no es cierto?, que se dan en donde yo especifico qué valores fueron los que se le han depositado, qué valores han sido descontados, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro de empresa, todo tiene una justificación. ¿Por qué? Porque si no, luego también, ¿no es cierto?, vienen auditorías. Bueno, ahora que el Ministerio de Trabajo no está tanto en intervención, pero va a haber, ¿no es cierto?, ese tipo de controles en donde se especifica todos los valores que hayan sido pagados. A veces hay convenios también de empresas con ciertos lugares en donde se van a ocurrir descuentos, en donde a lo mejor todos esos convenios usted ocupó y todo tiene que estar establecido en ese rol de pagos para que usted pueda llevar también un control. Porque si no, a lo mejor puede que me estén descontando algo que no sea mío. Ahora, en el artículo 88 nos habla de proporcionalidad. Cuando el trabajo no ha prestado servicios durante todo el periodo previsto, ya sea por ingreso posterior, salida anticipada u otras circunstancias legales. En cambio, el pago de su remuneración debe realizarse en forma proporcional al tiempo laborado. Y esta regla busca que el trabajador reciba lo justo por su tiempo trabajado. Esta proporcionalidad me indica que yo voy a suponer que ahora en agosto yo digo, o se me presentó otra oferta de trabajo y presento mi renuncia y me van a pagar esa proporcionalidad de día 4, ¿no es cierto?, de agosto. ¿Ya? Ahora, si a lo mejor también hay una salida anticipada o un despido intempestivo también, me tienen que pagar la proporcionalidad y bueno, otros beneficios de ley, liquidación, ¿no? Eh, por ese despido intempestivo. Pero no se va a poder, no se va, bueno, en despido intempestivo es otro tipo de recursos, pero si la persona que dejó el trabajo me dice,
que va a dejar una salida anticipada, entonces hay que pagarle simplemente por los días que ha laborado, ¿ya? Y no es como lo mismo que si yo digo, bueno, voy a pedir permiso porque tengo una cita médica, eso es un beneficio de ley, o solicito un permiso con cargo a vacaciones, y ahí me podrían descontar. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo a lo mejor para alguna actividad extra de la casa, o de a veces de los hijos, ¿no? Los programas y todo eso, ¿ya? Pero siempre esta proporcionalidad va a buscar que usted reciba o que nos paguen por ese tiempo, ¿no es cierto?, trabajado. Y si no se nos paga, pues también hay cómo poder poner estos respectivos reclamos. Ahora, horas extraordinarias, ya creo que en su mayoría ustedes deben conocer estos términos. Aquí vienen comisiones, están bonificaciones o incentivos, ya, que el trabajador recibe ocasionalmente. No se incluyen en el cálculo del sueldo básico, salvo que existe un acuerdo expreso, ¿ya? Por otro lado, las horas extraordinarias, el trabajo realizado durante la noche o en días feriados, se remuneran con un cargo adicional conforme a los porcentajes que establece la ley laboral. ¿Cuándo yo puedo hablar de horas extraordinarias? ¿Quién me indica? ¿Cuándo nos pagan horas extraordinarias? Son los que trabajan en las noches. ¿Ya? ¿Cuánto nos Bendita pagan? creo que es a ver, Las horas extraordinarias, economista, no son las que se trabajan luego del horario normal de trabajo reglamentario y pagan el doble. Ya, hay que tener claro una cosa, que hay un determinado horario, ¿ya? Que me van a pagar a mí por el doble, porque también hay las horas suplementarias que implican más o menos hasta las 7 de la noche, son suplementarias que me van a pagar la mitad de la hora, ¿no es cierto?, que yo trabajo. Pero cuando me van a pagar el doble o el 100%, ya son más en horarios nocturnos y que ocupan la jornada de la madrugada y los días sábados y domingos, ¿ya? Ahí es donde yo recibo horas extras o el doble de las horas el 100%, mejor dicho, ¿ya? Porque en algunos casos, como las suplementarias, me van a pagar solamente el 50%, es decir, la mitad de lo que yo normalmente, es mi hora de trabajo, de acuerdo en este caso, pues a la remuneración. Es decir, que si yo gano 800, debo calcular mi hora de trabajo, ¿ya? Si igual gano 400, es en base a eso. Y las comisiones, bueno, ya las comisiones también es de acuerdo a los estatutos o reglamentos que tienen como empresa, en donde por tal motivo es una comisión, ¿ya? Y que se puede pagar, ¿ya? O a veces cuando, no sé si han escuchado ustedes en instituciones públicas, por lo general, a veces dicen, se van de comisión a Quito, etcétera, etcétera, hasta pasaje de avión, por ejemplo, les paga, ¿ya? Porque, bueno, eso está estipulado dentro de la ley del servicio público, porque ellos presentan diferentes informes que se han ido por motivos de recursos o de reuniones con respecto, pues, a la parte del área pública o del GAT municipal en este caso, ¿ya? Entonces, estas horas, por lo general, más les pagan también a los trabajadores, estas horas extraordinarias, ¿ya? U horas suplementarias, casi al empleado, salvo que haya una disposición por parte de los jefes que se autorice pagar, se realizan esos pagos. Pero por lo general más reciben los que son los trabajadores. Ahora, vamos a hacer ya unas diferencias en todo esto. ¿Qué es lo que hablábamos? Lo que dice, me ha quedado el título, tipos de desempleo, y no, no es eso. ¿Ya? Eh, ¿Qué es el sueldo? Se refiere a la cifra básica, se refiere a la cifra fija de un pago que recibe un empleado en un tiempo determinado. ¿Ya? Por lo general, bueno, ya vamos a ver más abajo la diferencia. En cambio, el salario se refiere a la cifra variable de pago que recibe un empleado por horas de trabajo u objetivos alcanzados. ¿Qué otra diferencia? La frecuencia de pago. El sueldo es generalmente
de forma mensual, mientras que el salario dependerá de las condiciones del contrato de trabajo. ¿Ya? Ahora yo tengo el cálculo, el sueldo se paga en función de una cantidad mensual establecida, en cambio el salario es el pago variable en función de horas laboradas. ¿Ya? Lo que veníamos hablando. A lo mejor le estoy ofreciendo el día pagarle 15, por 2 días serían 30, ¿no es cierto? ¿Ya? O le digo, a lo mejor estoy necesitando por 4 horas, ¿ya? Aunque la gente que busca un trabajo lo que quiere es por lo menos tener la semana segura, ¿no? Pero en últimos casos a lo mejor puede haber un acuerdo, pues también por esas horas. Los tipos de sueldo son sueldo fijo, ¿ya? Que es un valor establecido en donde yo digo, este es el valor que tú vas a ganar por todo el contrato. Un sueldo variable, en cambio, estoy en un periodo de prueba y yo te voy a pagar estos 3 primeros meses que vas a estar a prueba, el sueldo básico, y dependiendo de ese desempeño y todo, pues ya asumirías a lo mejor otras funciones y el sueldo va a variar. Yo te empezaría a pagar luego de estos 3 meses em, X cantidad de dinero. Entonces, por eso es que llamamos algo un sueldo variable. Ahora, un sueldo mixto, que implica que puede ser, tenga, ¿no es cierto?, tanto del sueldo fijo como el sueldo variable. Es decir, ya pasas esos 3 meses de prueba, te pagué el salario básico, te contrato por un año y te digo, vas a ganar $600 durante un año y luego para el siguiente vemos, ¿no es cierto?, cómo ha venido siendo tu desempeño y, ojo, que no es que vamos a tener las mismas funciones, a lo mejor nos agregan otras, pero el sueldo también va a ser como que proporcional a lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces hay un sueldo mínimo. Y el sueldo de aprendizaje, ¿no? Que por lo general les pagan a las personas, no sé si ustedes han escuchado, bueno, en la universidad, a los que están haciendo, dentro de la universidad haciendo unos trabajos, pues les pagan ciertos valores, ¿no? Por aprendizaje o etcétera. O de pronto en una empresa también donde voy a alguna parte, en cuanto hay un acuerdo, pues me pueden pagar también ese sueldo de aprendizaje. Mientras que en el salario van a haber salarios por unidad de tiempo, ¿ya? Como hablábamos, por horas, por días, a lo mejor la semana, 15 días, etcétera. Salario por objetivos, yo te contrato por un determinado objetivo. Aquí entran un poco, a veces personas que contrato por una entrega de volantes o a lo mejor, bueno, no tanto entrega de volantes, sino por las personas que encuestan a lo mejor en los censos. Me ayudan a cumplir un objetivo, porque yo lo que quiero es que esas personas que voy a contratar me ayuden en la parte de censar a la gente, ya de tomar datos y todo eso. El salario por comisión, que es qué personajes nomás encontramos aquí. Los declaro que cuando nos llaman y nos ofrecen un plan y ellos ganan pues por cada, ¿no es cierto?, una comisión por cada plan vendido, por cada plan ejecutado. Entonces, o hablemos de una persona que vende también electrodomésticos, ¿no? Vendes esto o por los microcréditos, etcétera. Entonces, hay un salario también por comisión. Pagan una comisión por cada crédito dado o por cada producto vendido. El salario de incentivo también, ¿no? Yo trato de incentivar también a las personas, sí, hay un salario ahí extra que se da porque alguna persona se destaca también dentro del grupo, ¿ya? Salario de grupo por alguna meta en grupo, algún objetivo en grupo y el grupo que más se destaca es el que va a recibir ese salario. El salario por horas extras, ¿ya? Que es el que se recibe adicional, como lo hablábamos, por algún trabajo en determinadas horas que estipula la ley, o fines de semana, o feriados, por ejemplo. Los llevan a trabajar, pero les pagan en cambio el doble de horas extras. ¿Ya? Ahora, las características principales en el sueldo generalmente no incluyen pagos adicionales, es decir, el sueldo 470 y eso es lo que hemos acordado.
¿ya? Acuérdense que la remuneración ya va ahí la suma de otros pagos que yo quiero hacer, pero el sueldo es simplemente lo que yo acordé que son 470. Puede incluir bonificaciones o pagos adicional. El salario, en cambio, puede incluir bonificaciones o pagos adicionales en función del desempeño del empleado, ¿ya? Yo a lo mejor le veo que ha sido una persona eficiente, trabajó a lo mejor más horas de lo del día y yo a través de eso pues le pago una bonificación extra por su desempeño, por su trabajo que se desenvolvió, ¿ya? Diferencias claves: el sueldo es una cifra fija y no varía por días festivos, reposos médicos, vacaciones, etcétera. Mientras que el salario varía y es afectado directamente por días festivos, reposos médicos, vacaciones, etcétera. Hay descuentos, ¿ya? Yo acá, si ahora en agosto, por ejemplo, se viene este feriado, yo no le voy a pagar a esa persona eh, por estos días de feriado que va a haber. Mientras que en el sueldo, como ya yo incluso lo tengo enrolado, pues sí o sí le voy a pagar, porque no le voy a descontar los días que han decretado feriado. ¿Ya? ¿Preguntas? 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 Están calladitas, ¿qué les pasa? Calladitas y calladitos. Es que está interesante la clase económica. Me gustó porque yo trabajo. Ah, ya, mejor que sea eso. No estén distraídas. Bueno, ahora vamos a analizar aunque ustedes no lo Apoyo crean, la moción de la compañera. ya, Y espero por que sí ejemplo, lo usted quede. ahorita a lo que habló economista del sueldo y salario, yo por ejemplo el día domingo de lo que me fui a trabajar en la cevichería, lo que me dieron fue, me pagaron con salario porque solo trabajé el domingo. Ya, Pues, mire, ahora cada cosa, digo, cada cosa que uno vive tiene un nombre, pero como uno no estudiaba, pues si no preparaba, pues no se preparaba, pues uno es ignorante, pero ahora como, mire, ve, justo la clase usted explicó, entonces ahora ya hay las cosas que llamarlas por su nombre, como es. exacto. Ya si Dios mediante ustedes ya terminan y encuentren ya pues un bajo dependencia o las puedan enrolar, ahí ya viene el sueldo. Y ante todo, siempre busquen ese desempeño, ustedes con responsabilidad, con honestidad, van a ver cómo les va de bien. Así que métanle ñeque, ahorita todo lo que hacen es sacrificio. Y haciendo una comparación, miren que me encontré este dato tan importante, que aunque ustedes no lo crean, Ecuador está entre uno de los países de, con un mejor salario básico o mínimo, como está aquí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un análisis específicamente, a veces cuando, ¿saben qué? Eso, perdón, economista, que le interrumpa. Eso tiene toda la razón, economista, porque en la investigación que nos envió la consulta, Ujú, eso decía, que Ecuador tiene, es uno de los países que tiene mejor sueldo básico pagado a los empleados. exacto. Y yo les digo algo que hasta que se lo lleven como experiencia, a la vida. No se queje. Créanme que la queja atrae más escasez. La queja atrae limitaciones. A veces nos quejamos hasta del trabajo en el que estamos. Nos quejamos de la familia que tenemos. Nos quejamos de los alimentos que tenemos. Nos quejamos hasta del marido que tenemos. Así, con eso les digo todo. Mientras que si ustedes empiezan a cambiar el lenguaje, se activa la riqueza o la abundancia, porque el agradecimiento trae eso, ¿ya? Hablen cosas positivas de sus hijos, de su esposo, del vecino, del jefe, del país en donde vivimos, de lo que ganamos. Hay alimento, hay salud. Mientras que en otros países, si ustedes analizan esta tabla, Costa Rica está en primer lugar, tiene un $698. Uruguay, que va por 531, y Chile también, que es uno de los países, pero Ecuador se encuentra en un cuarto lugar con 460, bueno, que esa tabla ahí serían 470, ¿ya?
en un país en donde estamos libres, en un país en donde podemos trabajar, en donde tomamos decisiones todavía por nosotros, ¿ya? Entonces, chicas, la invitación y chicos es a trabajar por días mejores, o sea, aquí está prácticamente el poder nosotros desenvolvernos. Miren, ya para ustedes comparando un México, que es un país el doble en extensión de Ecuador, incluso podríamos decir que hasta más grande que Estados Unidos. 379, aquí, bueno, estamos hablando en dólares. Mire, no en pesos mexicanos, sino en dólares. $379. Pero ¿qué hay en México? En México hay producción de telenovelas, cine, industrias, Del bueno, tequila. tequila, ya, o Ah, sea, del- diferentes industrias, ¿ya? Salvador con 365, que es una economía que yo pienso que a los próximos años vamos a ver también un crecimiento por todas las actividades que está haciendo también el presidente allá, ¿no? Entonces, imagínense toda la producción que está creando él con estos programas donde incluye a diferentes, bueno, diferentes programas sociales que ha creado para su país y para los cambios que está dinamizando la economía. ¿Ya? Luego está Bolivia, miren, $362. Paraguay, 353. Colombia, $306. Pero en Colombia, la gente en Colombia le hace al trabajo. No está a veces acomplejándose que si que dirán, que si no lo otro. O sea, si se dan cuenta, miren, países con menos salarios básicos. ¿Pero qué tiene, por ejemplo, Colombia? Colombia también tiene telenovelas, producen, ¿ya? Exportan y venden, o sea, sus productos a otros países. Entonces, la idea es, miren, poder innovar nosotros también en el desarrollo también para el Ecuador y, ¿por qué no? Pues también vernos a futuro con todas las maravillas que tiene nuestro país. Perú, $271. Ya luego Brasil, miren que está en la parte también penúltima, por decirlo así, $250. ¿Ya? Y es un país, en Perú, bueno, en Perú una de las cosas también, las favelas, no sé si ustedes han escuchado, ahí hay también bastante, lo que aquí esperemos que también se vaya disminuyendo, ¿no? Pero allá, por ejemplo, allá también pues las pandillas y todo esto está alojada en ese sector. Argentina, con esta crisis económica que está viviendo, porque era de uno de los países en donde también se percibía, bueno, había una economía sólida, incluso mucha gente se iba a estudiar allá, ya por el valor económico que había, o sea, pero ahorita es uno de los países que se está, eh, los estudios ya la gente poco, o sea, bueno, ha disminuido con referencia a lo que la economía un poco como se ha desestabilizado los últimos años. Y por último, Venezuela con $3.33. Miren, Venezuela que lo que quiere es que, bueno, el gobierno dar alimento, el gobierno dar salud, el gobierno todo, y que las personas subsistan con $3.33. Cuando nosotros creo que preparamos una comida a lo mucho con 5. Entonces, miren, las realidades. ¿Ya? Entonces, a veces, ¿qué pasa con el ecuatoriano? Que nos quedamos en la zona de confort, nos quedamos en el lugar en donde estamos, a ver qué pasa, quién nos ayuda, quién va a estar, o estamos esperanzados de que, no, o sea, uno tiene que salir a buscar, uno tiene que salir a buscar esas oportunidades, crear los ingresos, no quedarse, ¿ya? Con la incertidumbre ahora, sistema bancario, que estamos, ¿no? Eh, no sé cuántos de ustedes vieron las noticias hoy, preocupados de que pueda pasar lo que nos pasó, justamente lo que hablábamos el bimestre pasado,
de lo del sistema financiero, ¿ya? Siendo una de las entidades bancarias sólidas, ¿no? Aunque ya también han salido a dar sus, y según los análisis económicos, no va a pasar, pero la incertidumbre de la gente ocasiona también, miren, el caos, ¿no? Porque hay gente que pues tendrá sus ahorros también pues en dicha entidad. Y por la preocupación también de esta cooperativa, crea que aquí en Loja, bueno, según lo que tengo entendido, han habido dos sucursales y cerró sus puertas, ¿ya? Sí, acá en Cotopaxi también era una grande, era súper grandota, está cerrada, era súper grandota, acá más grande que el Pichincha, también era aquí la CREA. Ah, ya, mírenme. Sí, ajá, es que le absorbió lo que era el Banco Pacífico, ahí se creó la CREA, en Mm, ese lugar, se cambió de logotipo nomás, pero era súper grande. aquí también, según lo que yo parece que vi alguna vez, bueno, no. Pero entonces, miren, de todo eso vienen como parte del miedo de que vuelva a ocurrir lo que analizamos nosotros el trimestre pasado. Un feriado bancario, pero ya según análisis y todo esto, este, hay solidez dentro del sistema financiero, aunque estas circunstancias, y eso que también, Mercy, parece que usted nos mencionó que había otra institución que, Sí, eso pasó ya hace un tiempito acá en Santa Ana, acá en Salcedo, perteneciente a Salcedo, se cerró, igual se dio en liquidez. Según tenía entendido, mi cuñado también trabajó en una cooperativa X de acá y estaba igual para cerrar, estaba en auditoría, pero la verdad no sé qué pasará, toca estar pendiente igual eso también, porque decían que ya estaba por auditoría, empezó por la principal, o sea, en Ambato. Claro que tiene algunas sucursales, pero sí tenían monto tenían más deudores. Entonces, y daban la tasa de interés súper alto o sea, por querer generar, daban al 10,5. En Navidad a los que tienen pólizas pasado de 5,000, les daban unas canastillas navideñas, medio quintal de arroz y así. Entonces, incluso iban a buscar en las casas para dejarlas, porque, o sea, yo soy testigo porque a mi tío tenía una cantidad grandecita y le venía a la casa de mi tío a dejar, pero por esos motivos se ha ido de quiebra. Entonces, está ahorita igual esa todavía está pendiente, pero la gente ya sabe y ya está sacando el dinero de esa cooperativa. claro, miren, es que hay una incertidumbre, créanme que bueno, de mañana que no se podía entrar a la aplicación o que si se entraba no había cómo poder hacer ninguna transacción. Entonces es preocupante, ¿ya? Y la gente que debe tener incluso pues mucha cantidad de dinero, entonces más, ¿no? Claro, Pero, no ve el señor del CREA, un señor que vi en la entrevista dijo que tenía $100,000, imagínese. 100,000. Ay, a mí me da un infarto y me muero antes de cobrar. no, eso pasaba, chicos, o sea, miren, bueno, con los videos y todo que analizamos el primer trimestre. La gente se moría. O sea, imagínense ahora que nadie le dé motivo, ay Dios mío, que no le den ni razón ni nada de ese dinero. Entonces, sí, sí. eh, Pero economista, yo tengo una prueba, por ejemplo, verá, porque ahora las pólizas han bajado al 6 y 7%, no, ya se ha bajado. Lo que estaba en el 10% y la última vez puse en 9,5, ahora dice que ya está en el 6 y el 7, están bajando las pólizas ya, claro, es que ya no están dando. el banco le presta, digamos, perdón, le paga menos de lo que ellos prestan, ¿ya? Entonces su dinero, por ejemplo, está trabajando eh, por a otras personas, digamos, donde yo les estoy dando el crédito, ¿ya? Entonces ellos pues tienen que mantener un equilibrio, porque si no, ahí es donde vienen, por ejemplo, a veces que decían que les estaban pagando más a un porcentaje, ya ahí ya a veces puede haber un desfinanciamiento interno, porque uno ve que hay que tener en cuenta el índice de morosidad. ¿Cuánta gente que ha sacado créditos debe a los bancos? O sea, o bueno, tiene un índice de morosidad. Eso es lo que está pasando en la mayoría de cooperativas pequeñas que no están avanzando a cobrar, no están avanzando a cobrar y es cuando están dándose por liquidadas. Créanme, y ahorita hay bastante, o sea, por eso es que ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno va a acceder a un crédito, nos cobran un seguro.
porque en caso de que uno no pague, pues ya la empresa, ¿no es cierto?, a la cual se le paga el seguro, ellos se encargan de cubrirle eso al banco, pero ellos son los que nos cobran en ese caso a nosotros, ¿ya? Se aseguran, pero no es del todo, pues también, o sea, debe haber algún acuerdo y todo eso, hasta también que pueda recuperar la otra empresa, pues y los que ya, por ejemplo, dicen no voy a pagar o se van, y hasta el remate de sus propiedades o hasta que el garante, o sea, es cosa, y hoy en día una garantía, pues imagínense, cosa seria. Sí, ahora son a los garantes, ahora no valen ni ser garantes, como antes se podía decir, bueno, sí, sí, ahora no, porque ahora los garantes le siguen, porque, o sea, no, no, fatal. Y, pero sí tienen en culpa también las cooperativas, porque muchas veces acceden a dar solo con la cédula y una planilla de luz, cuando son así, le dan créditos. Claro, es que eso por eso les digo, ahí ya vienen, bueno, diferentes ya estrategias por parte de las instituciones, pero es importante conocer y más que todo cuidar esa parte, porque a veces uno pues sí se excede, ¿no? A veces en la parte de sobreendeudamiento y de ahí vienen, entonces no, hay que irse organizando, organizando en esa parte. Y miren, con un sueldo básico de 470 no podríamos excedernos tampoco, porque hay alimentos, hay vivienda, hay gastos por educación, hay gastos que se tiene de vestimenta, ¿ya? Entonces, por eso es que hoy en día tanto esposo, esposa trabajan, ¿ya? Y si no, mamá, a ver cómo se organiza todo para poder, con este sueldo poder salir con los gastos del mes, ¿no? Entonces, en este análisis que yo les hago ya dentro de estos de América Latina, porque estamos tomando prácticamente es América del Sur, no, bueno, América Latina, perdón, porque también está México, ¿no? Ahora, em, si ustedes se dan cuenta, miren, Costa Rica tiene uno de los salarios, ¿no es cierto?, mayores en cuanto, bueno, Costa Rica que está en la parte de Centroamérica. Y es un país que ustedes lo verían más grande que Ecuador o más pequeño. Vayan todos a ese mapa. ¿Qué está? Disculpe, ¿cómo dijo economista? Costa Rica, a ver, ¿más grande que Ecuador o más pequeño? Creo que sí es un poco más grande. Bueno, yo no conozco, pero yo creo que por el sueldo sí se lo ve que es más grande. ¿Ya? ¿Alguien más qué opina? Miren, por aquí está Costa Rica y por aquí está Ecuador. No, economista dice que Costa Rica Costa es Rica es más bien pequeño que chiquito. Ecuador. Es Ya, bien pequeñito Costa Rica, solo es bien una pequeño. isla. Exactamente, porque están países de Centroamérica, chicos. ¿Ya? Países de Centroamérica. Por eso es que hablamos de América Latina. Ya cuando ustedes escuchen América Latina, implica que estamos hablando de toda América. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué está aquí? Miren Costa Rica, ve, la parte verde. Centroamérica. Una isla, como dijo alguien por ahí, no sé quién. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que caracteriza? Las buenas administraciones. ¿Ya? Buenas gobiernos. Miren, porque nosotros como Ecuador, o sea, un país, 4 regiones, ahí están las Islas Galápagos, enriquecido, bendecido, Es pero que economista en Costa Rica no han de entrar a robar los políticos. es que ahí está, ¿ya? Exacto, Entonces, claro. hay buena administración, hay buenas, como les digo, personas que están desempeñándose y también hablemos un poco de la extensión, ¿no? Entonces,
Ya como les digo, la parte de trabajo, sí, depende mucho de nosotros. Así que a meterle ñeque y ante todo, como les digo, dejar la queja. La queja trae escasez. La queja trae negatividad. La queja trae lo mismo de lo que si usted se está quejando en doble proporcionalidad. Ya, ahora, como me da gusto de verlos a toditos aquí, vamos a hacer un trabajo en grupo en estos media hora que nos queda. Vamos a analizar la parte de, como tema general, los sindicatos. Características, si encuentran información, cuántos sindicatos hay en el Ecuador. Irán anotando porque ya solo los uno por salas, porque todos van a tener el mismo tema. ¿Qué clases de sindicatos, economista? No, no, ¿cuántos sindicatos hay en el Ecuador? ¿Qué es un sindicato? Ah, ya. Características de los sindicatos, ¿ya? Entonces yo los voy a unir aquí ahora y al final van a dar por grupitos cada uno su aporte, ¿ya? Ahora, a ver, estamos 14, pero ustedes son 13 de 2, se van de 2. Si Juan Carlos quiere que lo una con Dayana, me indica, ¿ya? Sí, genial. Ya, muy bien. Entonces ya hago por ahí los cambios. ¿Sí están claros todos lo que tienen que consultar? Dijo economista que es un sindicato y qué más dijo. Características de los sindicatos, cuántos sindicatos habrán en el Ecuador, ¿ya? Y eso es todo. Un grupo va a quedar de 3. A ver, ¿dónde está Juan Carlos? Entonces pasa con Dayana y Natalie. Mover a las 5. Ya. Acepten por favor ahí la invitación y se van uniendo.
Noches. Bueno, Ya. A ver, vamos entonces con el grupo número 1. Estaba viendo, está Estefanía y Janet Cruz. Somos las primeras, economistas. Pensé que éramos los dos, No, porque éramos la sala 2. la Ya 2 es le Janet, comparto, ya le comparto pantalla. Ay, Estefanía. Janet y Mayra, luego es la sala 2. Mm. Vamos. A ver, buenas noches, economista. Buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros nos ha tocado hablar un poco del tema de lo que son los sindicatos. Aquí en el Ecuador, un sindicato es una organización de trabajadores que se constituyen con el fin de defender y promover los derechos e intereses laborales, económicos y sociales de sus miembros ante trabajadores en el Estado u otras instituciones. Esto pueden ser de carácter profesional de empresa o de rama y de actividad. Bueno, en la oficina donde yo trabajo, nosotros también tenemos el sindicato de obreros municipales. Ellos facturan, declaran igual impuestos de lo que el municipio mismo les cancela. Y ellos trabajan por sus derechos para que les respeten, porque anteriormente no les respetaban. Entonces, ellos tratan de que sean legales con ellos, entonces ellos les descuentan como mensualmente como $15 y eso lo facturan para ellos tener como ingresos, ¿ya? Lo que son las características de los sindicatos, tenemos algunos, como es la organización voluntaria. Eso es voluntario. Si la persona está trabajando, como decir en el municipio, ellos voluntariamente piden a los sindicatos para ellos registrarse ahí. Tenemos también el reconocimiento legal, que deben registrarse en el Ministerio de Trabajo para obtener personalidad jurídica. Representación colectiva, defienden y representan los intereses laborales, económicos y sociales de sus afiliados. Autonomía sindical, funciones de forma independiente del empleador, del Estado y de los partidos políticos. A continuación, mi compañera Yanet va a seguir con el tema de las características. Economista, buenas noches, compañeros todos. Siguiendo con las características de los sindicatos, estructura democrática. Eligen a sus dirigentes mediante votación y realizan asambleas para la toma de decisiones. Finalidad laboral y social. Buscan mejorar las condiciones de trabajo, salario, seguridad laboral y bienestar de sus miembros. Derecho constitucional. La Constitución del Ecuador, artículo 326, garantiza la libertad de asociación sindical. Prohibición de represalias. Se prohíbe sancionar o despedir a un trabajador por pertenecer o formar un sindicato. Participación en la negociación colectiva. Tiene derecho a negociar convenios colectivos con los empleadores. Duración indefinida. Pueden mantenerse en el tiempo mientras cumpla con las disposiciones legales. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuántos sindicatos hay en el Ecuador? En el Ecuador existen 1.665 sindicatos, en el cual están distribuidos de la siguiente manera. El 52%, que es 832, pertenece al sector privado y el 48%, 833, al sector público, con un total de alrededor de 230.534 afiliados sindicales. El Ministerio reporta la existencia de 5.881 organizaciones laborales, pero solo un porcentaje está activo. Los otros no han presentado actividad recientemente. Esta es la exposición economista. Ya, muchas gracias, chicas. Una información muy veraz, ¿no? Vamos a continuar con los demás para luego al final hacer retroalimentación, ¿ya? Con algunas preguntas en cuanto a Estefanía, en los sindicatos de su trabajo, ¿tienen como cajas de ahorro? O
¿Se hacen créditos entre ellos o el sindicato solamente? ¿Cómo los ha manejado ahí? Ellos, sí, dan digamos, ellos piden un préstamo, el mismo sindicato les da, o sea, le piden 200, qué sé yo, Apoyo. son precios, digamos, valores pequeños, no son valores altos. Y Ya, los pagan así mismo con su sueldo. gracias, Estefanía. Tomo ese tema un poco porque la próxima clase nosotros vamos a ver lo que son sindicatos y comités dentro de las empresas, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya, muchas gracias. Vamos con el segundo grupo que tengo. Como les dije, me parece Janet González y Mayra Bunzi. Sí, ingeniera, ya comparto pantalla. Ya. Bueno, ingeniera, como ya lo dijo la compañera Estefanía, pues nos ha tocado exponer sobre el tema de los sindicatos. Bueno, la compañera Mayra Bunzi y mi persona. Con respecto a qué son los sindicatos, pues hemos consultado aquí un concepto donde se lo voy a resumir en que entendí de que es que se forma a través de un grupo de personas a voluntad. O sea, digamos, si un ejemplo claro, el sindicato de trabajadores del municipio y de aquí del Cantón Catamayo. Por ejemplo, eso es en sí como un grupo con una fuerza mediante mediante el código de trabajo que el mismo Estado del Ecuador pues lo, lo brinda. Ujú. Amparados Y por el código. exactamente amparados por el mismo, por el mismo, por la misma Constitución ecuatoriana que Ujú. tienen ese derecho. Entonces, por ejemplo, aquí en el municipio lo habían conformado ya en su mayoría personas que ya llevan antigüedad ya con contratos, porque tampoco no lo puede hacer un empleado, digamos, con un contrato que no sea, em, hay dos clases de contratos, el que es contrato indefinido y el contrato de trabajo, se puede decir, ¿cómo se le llama el contrato que es por 3 meses a prueba? Prueba y hay el ocasional también. El ocasional. Entonces, ellos no pueden ingresar a estos sindicatos. Solo pueden hacer las personas o los empleados que ya llevan un contrato fijo. Eso, y que mediante este sindicato, pues ellos tienen todos los derechos para poder luchar por algo justo, como es un salario justo, como son sus horas, que se haga respetar lo que es la ley del trabajo, que se haga respetar lo que es el sueldo básico y, y son una fuerza en grupo para poder decidir y defenderse ante lo que el patrono quiera imponer hacia ellos. Ujú. Eso, y con respecto a las características, pues son algunas, conforme al beneficio se las quiere identificar. Por ejemplo, la organización, como ya lo dije, tienen una organización libre y voluntaria. Claro, que si lo vemos por una conveniencia, pues si enseguidita a mí me dan el contrato ya indefinido, pues a mí me conviene afiliarme para que no me, para que el mismo sindicato me ayude a luchar para que no me vayan a quitar mis derechos, empezando por el contrato y ya pueda de una o de otra manera exigir que a mí también se me cumpla, porque por ejemplo, los que tienen el sindicato no los pueden obligar a que trabajen horas extras si no son remunerados. Como por ejemplo había pasado con algunos empleados de que los hacían trabajar horas extras, pero no podían reclamar, porque ya lo hacían por voluntad o por cuidar el trabajo. Ujú. En cambio, aquí en el sindicato no. Entonces, para empezar, pues tienen una organización libre voluntaria.
El reconocimiento legal están reconocidos, como lo dije, por la ley y por el Ministerio de Trabajo y que tienen una validez, porque son respaldados por el mismo Estado ecuatoriano. Los tipos de sindicatos son sindicatos de empresas, sindicatos de industria y sindicatos de oficios varios. La finalidad principal, pues, es defender sus derechos y mejorar su situación económica. Los derechos que también tienen para defender sus derechos, pues lo pueden hacer a base de huelgas y también se amparan sobre una base legal porque también tienen su propio abogado. También tienen autonomía libre, participan en diálogos sociales, también los pueden solicitar para que colaboren o participen en diferentes comités laborales, diálogos o partidos políticos también. También pueden ser convocados para en sí, para apoyar a partidos políticos, al que ellos les convenga, por ejemplo, y yo creo que a todos, porque en sí un sindicato es a base son grupos pequeños formados a base amparados por el Estado, pero en sí son, como le digo, una fuerza interna para poder apoyar a cualquier líder que quiera ser opositor. Lo hacen partícipe de sus ideas, si les ofrecen cosas, entonces ellos se van con quien mejor les convenga. En sí tienen una finalidad que es de la política también. Ujú. Y los requisitos para su formación necesitan al menos 30 trabajadores para formar un sindicato de una empresa. En el caso del sindicato de oficios varios, también se exige un número mínimo y ciertos requisitos de organización, como son sus documentos personales, y también firman una acta donde se hacen responsables a cumplir con sus derechos y obligaciones. A continuación, la compañera Mayra va a dar su opinión de cuántos son los sindicatos. Ya, claro. Buenas noches, economista. Buenas noches, compañeros. ¿Cuántos son? En el Ecuador existen 1.665 sindicatos activos registrados ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, hay un total de 5.881 sindicatos registrados, pero muchos de ellos no están activos. No han reportado actividad en los últimos 10 años. Según el Ministerio de Trabajo, estos sindicatos activos representan un total de 233.534 personas afiliadas. Adicionalmente, existen en un total de 3.419 organizaciones gremiales en el país, incluyendo sindicatos, federaciones y confederaciones, según Infode. De estos, 3.290 son sindicatos. En resumen, aunque hay una cantidad grande de sindicatos registrados en el Ecuador, activamente solamente están 1.656 sindicatos que están reportando actividad. El resto de sindicatos no reportan actividad en los últimos 10 años, entonces por lo general ahorita solamente están 1.665. Gracias, economista. Gracias, gracias, chicas. Algo por aportar, si ustedes se dan cuenta cuántas cantidades de sindicatos están activos en relación con los que están inscritos, significa también que poca gente está comprometida con los derechos y responsabilidades que asume de un sindicato. Porque como bien lo mencionan ustedes, buscan o luchan por los derechos, por la igualdad, porque se le pague al trabajador, porque se cumplan con sus derechos, ¿ya? Miren, eh, ahora vemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en estos días que hay despidos y todo esto, se puede observar a la gente que está comprometida dentro de los sindicatos mismos porque están defendiendo a su gente, ¿ya? Entonces, es una de las características de ellos. Pero como se dan cuenta, según lo que dan las estadísticas, pocos sindicatos activos. Ya, Ángel Cango y Michelle Ávila, grupo número 3. Buenas noches, compañeros e ingeniero. Buenas ¿Qué noches. es un sindicato? Un sindicato es una organización de trabajadores que se unen para defender y promover sus derechos e intereses laborales, económicos y sociales.
El objetivo principal es negociar con los empleadores por mejores salarios, horarios y las mejores condiciones de trabajo, así como también proteger a los trabajadores de posibles abusos, discriminaciones por parte de los empleadores. Los sindicatos también pueden proporcionar servicios y recursos a sus miembros, como la formación, asesoramiento legal, asistencia en caso de conflictos laborales, etcétera. Los trabajadores se afilian a un sindicato para tener una mayor fuerza y representación colectiva en la defensa de sus derechos. Eh, ¿Cuántos sindicatos existen actualmente en el Ecuador? Según según el Ecuador, existen cerca de 1.665 sindicatos activos registrados ante el Ministerio de Trabajo, tanto de entidades públicas como de empresas del sector privado. Aunque en la Dirección de Organizaciones Laborales hay registro de 5.881 sindicatos, solo 1.665 podrían considerarse activos, porque han reportado actividades al menos en los últimos 10 años. En total, hasta el julio del año 2024, 230.534 personas que son socios de estas organizaciones, más de la mitad o el 52% corresponde a trabajadores de 832 sindicatos del sector privado y el 48% está compuesta por obreros de 833 organizaciones sindicales del sector público. El gran número de sindicatos en Ecuador se explica porque hay empresas y entidades públicas en las que más de un sindicato la conforman y la gran mayoría están conformadas por los empleados sindicalizados en el país, como son, digamos, los auxiliares de enfermería, odontología, de farmacia, administrativa y mantenimiento. A continuación, mi compañera Michelle, con las características de un sindicato. Buenas noches, ingeniera, buenos compañeros. Las principales características de un sindicato es que están formados por un grupo de trabajadores que se unen voluntariamente para defender intereses comunes. Esto se le llama como organización colectiva. También actúan como portavoces de los trabajadores ante los empleadores, gobiernos, empresas y organismos públicos, que prácticamente se la conoce como representación laboral. También dentro de ello encontramos que tienen la capacidad de negociar convenios colectivos, es decir, condiciones laborales como son los horarios, vacaciones y salarios, que se la conoce como negociación colectiva, y también defensa de los derechos, que aquí también protegen a los trabajadores frente a los abusos laborales o despidos injustos o condiciones de trabajos peligrosas. También dentro de los sindicatos, una de las características principales es que suelen tener una estructura democrática en elecciones internas para elegir sus representantes. También dentro de ello también encontramos que un trabajador puede afiliarse libremente, si quiere afiliarse o no al sindicato. También tenemos lo que es la independencia, que aunque pueden tener ideologías o vínculos políticos, en muchos de los países deben mantener independencia respecto al gobierno o a los empleados. Y eso es, ingeniera. Gracias. Ya, Michelle, gracias. Gracias, Ángel, también por su aporte, ¿ya? Igual información valiosa para ustedes también, ¿ya? Ahora tenemos la intervención de Jessica Robles y Mercy. Ya, ya. ¿Qué es un sindicato? El sindicato son organizaciones que representan de los intereses de trabajadores creadas por compensater el poder de los patrones en relación contractual, siempre desigualdad y reconocimiento conflictivo entre el capital y el trabajador. Quiere decir que siempre van a estar para ayudar a los trabajadores en beneficio en común. Características. Una de las características principales es de representación de los trabajadores, como ya lo dije, es su función principal es defender los derechos e intereses de los trabajadores ante empleadores o gobiernos o otras instituciones que quieran hacer daño, ya sea topar su salario o topar sus horas laborables.
legalidad y formalización. En esta están reguladas por leyes laborales. Su constitución y funcionamiento debe cumplir con ciertos requisitos legales del país. Participación democrática. Siempre en el sindicato tienen que tomar decisiones todos los que participan. Nunca van a ser solamente por el presidente, va a ser tomada una decisión, sino en conjuntamente con los demás, con las demás personas que están constituidas del sindicato. A continuación, mi compañera va a seguir con lo siguiente. Muy buenas noches, economista y compañeros. Como ya lo había dicho la compañera Mercy, el sindicato son organizaciones en los cuales están basados, digamos, con servidores, ya sea del sector público o privado, de acuerdo a lo que cada cual se organice. Pero por lo general están basados al sector público, los mismos que igual ellos se mantienen, como lo habían dicho también las otras compañeras, este, con, con recursos de la entidad a la que pertenecen y también con los recursos de los socios que están, que pertenecen a la organización, ya que ellos también, por ejemplo, realizan muchos, muchos beneficios para ellos mismos, ya sea en bienes o también en servicios, porque en el caso, por ejemplo, de que ellos necesiten algún servicio y obtengan de ahí mismo de los socios, pueden ayudar, digamos, y poder organizarse entre ellos mismos. En esta parte, por ejemplo, las características de las organizaciones cumplen varias funciones, también los cuales ayudan a la educación, a la formación de cada servidor y también sobre la defensa de los derechos laborales, porque ya una vez que, aparte de los, ¿cómo se llama?, de los beneficios que tienen mediante el Código de Trabajo, también obtienen al pertenecer a un sindicato. Entonces, en este caso, por ejemplo, también les ayuda y también les promueve los valores y el apoyo mutuo entre los trabajadores que pertenecen. Asimismo, organizan huelgas, paros, protestas de acuerdo a lo a los beneficios de ellos que, por ejemplo, no estén de acuerdo. Sobre esto también tenemos los sindicatos en los cuales existen, de acuerdo al reporte del Ministerio de Trabajo, en los cuales también existen aproximadamente 5.881 organizaciones laborales registradas actualmente. Y también existen sindicatos activos que pertenecen alrededor de 1.665 sindicatos aquí en el Ecuador hasta la presente fecha. En total, entre todo esto, hay 230.534 personas que representan a organizaciones y corresponde también a trabajadores de los sindicatos del sector privado y el 48% que está compuesto a obreros de 833 organizaciones sindicales en el sector público. Eso, ingeniera, muchas gracias. Gracias, gracias. Toda la información coincide también, vemos la diferencia de 833 para 832, ¿no? Del sector público. Importante también incluso saber cuándo nacieron, en qué año nacieron los sindicatos, ¿ya? Siempre es bueno buscar formas de implementar también más información. Y Estaba antes a la mitad del siglo XIX.
Ay, perdón, perdón, Mercy, que la silencié pensando que estaba activa el audio, ¿no? Sé que Sí, sí le iba a poner, pero estaba leí, según que dijo que en la mitad del siglo XIX se implementó eso. exactamente. Tienen que tener ustedes también ahí la iniciativa y aparte que váyanse preparando para esa exposición que se viene de sus proyectos. No sé si ya tienen elegido y todo. Es importante esa parte, ¿ya? Gracias, Jessica. Gracias, Mercy. Ahora vamos con Dayana, Juan Carlos y Natalie. Me parece que son, no, todavía hay un grupo más. A ver, avancemos para poder con las chicas también. Dayana y Natalie y Juan Carlos. Sí, sí, ya vamos a transmitir. Ah, ya. Ya le comparto la pantalla. Pensé que no me escuchaban. Yo pensé que había otro grupo por ahí. No falta, ustedes son el quinto y ya falta otro. Ya. Ahí sí, mira. Ujú, sí, grupo Ya. 5. A ver, grupo 5, hagamos el TikTok grupo 5. No, Pongan espérame. al grupo 5. Ya, dele, dele, Dayana. Es que se trabó, espérame. Mm, No me dejó pasar a otro. Es que va a dar la presentación del grupo 5. grupo 5, grupo 5. Ya, Dayana. Ya. Muy buenas noches con todos. A nosotros nos tocó, bueno, somos el grupo 5, conformado por Natalie Castillo, Juan Carlos Angamarca y mi persona. Ahí está, para que no se... Ahí está, ahí está. Espérate, Dayana, para ayudarte. Otro tema, bueno, sí es sindicato en Ecuador. Bueno, voy a dar, ¿qué es un sindicato? Un sindicato es una organización de trabajadores que se forman con el objetivo de defender y promover los derechos e intereses laborales de sus miembros, tanto en aspecto económico como social y profesionales. Bueno, nosotros investigamos dos objetivos, que es el primer objetivo es que es el sindicato, es defender los derechos e intereses de los trabajadores que representan esto. Y, esto incluye aspectos como lo laborales, lo económicos, los sociales y profesionales, tanto como individuales y como en colectivos. El segundo objetivo es fomentar la unidad y organización de los trabajadores para garantizar la participación activa en los procesos de negociación colectiva, la protección frente al abuso laboral y la construcción de relaciones laborales justas y equitativas. Bueno, también voy a hablar sobre cuántos sindicatos hay en Ecuador. A lo que estuvimos investigando con mi compañera es que ahora en Ecuador, según registra lo más reciente, que es es en julio del 2024, que existen 1.665 sindicatos activos oficialmente registrados antes el Ministerio de Trabajo. Esto han reportado disculpe, reportado actividades en los últimos 10 años. Y también sobre un total de cobertura que es de 230.534 afiliados, que son distribuidos casi equitativamente entre el sector público, que es el 48%, y el sector privado, que es el 52%. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Gracias, Dayana. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar sobre los tipos de sindicatos. En los tipos de sindicatos en el Ecuador se clasifican en sindicatos o asociaciones de trabajadores, comité de empresas, sindicatos por rama sectorial, central sindical o confederación,
Hablando del sindicato o asociaciones de trabajo, nos dice que requiere al menos 30 personas para constituirse sin importar empresa o sector. Accede a negociación colectiva y otras protecciones según el Código de Trabajo. El comité de empresa nos dice que requiere mayoría absoluta del 50% de los trabajadores de la empresa para formarse. Nos permite representación directiva dentro de una empresa específica, pero pueden coexistir múltiples comités en una misma firma. El sindicato por rama sectorial agrupan trabajadores de una misma rama o actividad, por ejemplo, transporte, de pesca o telefonía, sin importar la empresa. Aunque, aunque una sentencia del Tribunal Constitucional en mayo del 2021 ordena su reconocimiento, su implementación aún enfrenta obstáculos en el Ministerio de Trabajo. Incluye el caso emblemático, los trabajadores bananeros que llegó a la Corte Constitucional en el 2025 para exigir reconocimiento legal de sindicatos sectoriales. A continuación, las características de lo que es un sindicato. Ayúdame, por favor, pasándole. Ya. Nos dice que las características del sindicato se organiza en la organización colectiva que están formadas por un grupo de trabajadores unidos por intereses comunes. Su fuerza proviene de la unidad y el número de sus miembros. La voluntariedad, la afiliación a un sindicato es libre y voluntaria. Nadie está obligado a unirse. Los trabajadores deciden si quieren participar y contribuir. La representatividad representan a los trabajadores, ay, se me movió. Representan a los trabajadores ante los empleadores el Estado u otras instituciones, negación en nombre de sus miembros o asuntos laborales. La finalidad común busca mejorar las condiciones laborales, proteger derechos y promover beneficios colectivos, luchan por salarios justos, seguridad laboral, equidad y el respeto en el trabajo y la capacidad de negociación colectiva, y tener el derecho legal de negociar contratos colectivos de trabajo con un empleador y pueden promover huelgas u otras medidas de presión si es necesario. Muchas gracias, ingeniero. Ya, chicas, muy bien. Gracias. Gracias por su presentación, por su información. Felicitaciones. Ahora vamos con Consuelo. Nos quedan 6 minutos y me falta Odalis. Y Juan Carlos también. Juan Carlos, que también es parte del grupo anterior. Del grupo 5. Sí, Vamos, Odalis y Consuelo. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Ya, yo les voy a hablar sobre lo qué son los sindicatos. Primeramente, un sindicato es una organización integrada por trabajadores de manera voluntaria y permanente. Su objetivo principal es defender y promover sus intereses laborales, económicos y sociales. Dentro de lo que son las características, primeramente tenemos lo que es la asociación voluntaria. A los sindicatos nadie está obligado a participar, cada cual ingresa de manera voluntaria. Autonomía e independencia. Los sindicatos, como su palabra lo dice, es autónomo. Ellos no se van a regir ni al gobierno ni a otros grupos de intereses, van a ser autónomos. La estructura interna, los sindicatos cuentan con una estructura interna que incluye órganos de dirección, representación, elegidos democráticamente por sus afiliados. O sea que dentro del mismo sindicato, ellos eligen su directiva, las personas que los van a representar, porque no van a, si hay algún problema, un reclamo, tiene que ir una persona que va a representar a este sindicato. Ellos también tienen lo que son reglamentos internos y todo esto, teniendo en cuenta que un reglamento interno de los sindicatos siempre tiene que estar regido a lo que nos establece la Constitución, porque los reglamentos internos son algo que está abajo y la Constitución está arriba, entonces ellos tienen que regirse a todas estas leyes y normas, tanto códigos y lo demás. No pueden estar también fuera, no es que porque son autónomos pueden
hacer leyes sin regirse a lo que establece la Constitución. La representación de los trabajadores, los sindicatos representan los intereses colectivos de los trabajadores de un sector industrial o empresa o alguna empresa en específico. La estructura democrática, los sindicatos funcionan según principios democráticos donde los miembros eligen líderes y representantes para negociar en su nombre, como ya los había mencionado anteriormente. Y también establecen cuotas de membresía. O sea, para poder los sindicatos funcionar necesitan tener un ingreso. Entonces ellos mismos se ponen una cuota para poder manejarse. A continuación sigue mi compañera. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a dar a conocer sobre la característica de las cuotas de membresía. Esto quiere decir que estas cuotas, o sea, reflejan el compromiso económico de los afiliados con los sindicatos y estos también son una forma de sostener colectivamente las funciones esenciales del mismo. También esto se da a través de las aportaciones. Los sindicatos pueden actuar con independencia y, o sea, y ofrecer apoyo legal, organizar luchas por derechos laborales y mantener una estructura funcional. Si no existieran las cuotas, estas cuotas, el sindicato, o sea, no tendría, perdería autonomía y también capacidad operativa. También tenemos lo que es la solidaridad y unidad, que la solidaridad es un valor fundamental dentro sindicatil- del sindicato, lo cual implica que los trabajadores, o sea, ellos no van solos, sino que ellos se apoyan mutuamente. Y cuando hablamos de unidad es que ellos se convierten en un grupo en los cuales hacen una fuerza colectiva con mayor poder para negociar y resistir abusos y promover también mejoras. Esto es una estrategia y un valor moral que fortalece la lucha por la justicia laboral. También tenemos lo que es la protección y derechos legales, lo cual es que los sindicatos operan dentro de marcos legales para que protegen los derechos de los trabajadores y organizarse, negociar colectivamente y participar en actividades concertadas de ayuda y protección mutuas. También tenemos lo que es los procedimientos de queja, que los sindicatos establecen procedimientos de quejas para abordar disputas o violaciones de los acuerdos negociables en la colectiva. También tenemos lo que es la defensa política, que muchos sindicatos participan en actividades de promociones políticas para influir en la legislación y las políticas que afectan a los derechos, los salarios y condiciones laborales de los trabajadores. Ya, ahí creo finalizan, ¿no? No, Ah, ya. sigue mi compañero. Ujú. ¿Quién va? ¿Sí se visualiza? Sí. Ah, ya. Sí, Ya tenemos de cuántos sindicatos hay en el Ecuador. En la Dirección de Organizaciones Laborales hay registros de, compañeros de cambio. Ahí está. Ya hay registros de 5.881 sindicatos, pero que solo 1.665 se podrían considerar activos porque han reportado actividades. Los 1.665 sindicatos activos registrados antes en el Ministerio de Trabajo. Estas cifras se dividen casi por igual y entre el sector público y privado. En el sindicato del sector privado tenemos 832 y en el sindicato del sector público tenemos 833. Tenemos que tener en cuenta que estos valores, estas cifras pueden ir variando, ya que, o sea, cada vez se van creando nuevos sindicatos. ya. Muy bien, chicas, gracias, gracias por la información. Los felicito a todos, ¿no? Por poderse organizar en estos pocos minutos y también poderse desenvolver
frente a las exposiciones, mi recomendación que pudieran prender la cámara, que se puedan desenvolver, que puedan irse mostrando sin miedo, ¿ya? Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana y esto sería todo por hoy. Hemos culminado con la jornada, ¿sí? Muchas gracias a todos y deseándoles también una excelente semana. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, economista. Hasta la economista. próxima. Hasta la Hasta la próxima semana, economista. Gracias.